Si eres latinoamericano o colombiano como yo, seguramente tenemos algo en común y es haber crecido en una familia súper católica y si no, al menos con familiares súper católicos. Eso me pasó a mí. No es que mis papás sean directamente católicos, no, ellos tienen su propia manera de conectar con Dios, pero mis abuelitas sí, súper católicas, al menos una. Y esto no era en sí un catolicismo ligero, sino catolicismo bastante intenso, con rosarios, con misas, con oraciones, no necesariamente antes de dormir, sino oraciones todo el día. Sí, cada vez que podía mi abuelita reza, hoy en día continúa. Y yo me acuerdo de pequeña que ella me explicó muchísimas cosas sobre Dios, sobre Jesús, sobre el cielo. Y cuando eres niño, pues todo es absolutamente fascinante. Y mi abuelita pues era la figura más fuerte en esto, de enseñarme pues todo lo que tiene que ver con la religión, todo lo que tiene que ver con la salvación, los mandamientos. Ella fue pues la primera persona en insistir en que a mí me bauticen, con que yo tuviera la primera comunión. Entonces pues yo hice todo eso, la confirmación, todo. Entonces el hecho de que te enseñen un montón de cosas que para mí me resultaban bastante hermosas, el hecho de que si eras bueno ibas al cielo, si eras malo ibas al infierno, eso me generaba mucha tranquilidad y era muy reconfortante. O sea, el hecho de saber que hay algo después de la vida que no solamente es extremadamente tranquilo si tú eres una persona que hace las cosas bien, sino que las personas malas también son castigadas por toda la eternidad, pues a mí de pequeña me generaba muchísima seguridad y muchísima tranquilidad. Entonces, sí, mi abuelita, claro que yo pues le creía todo lo que me decía, porque no habría de hacerlo. Aparte ella me decía como no, es que yo a mí se me ha aparecido Jesús y a mí se me ha aparecido la Virgen María y pues no sé, o sea, hasta hoy en día yo no sé si eso es verdad o no, pero o sea, de pequeña pues yo dije sí, se le apareció la Virgen María y sí, se le apareció Jesucristo, entonces pues quién soy yo para juzgar, ¿no? Pero pues al haber crecido un poco más, pues mi abuelita siempre me enseñaba esto cuando me cuidaba, ¿no? Entonces pues ya al crecer un poco más no había tanta necesidad de que ella me cuidara y por lo tanto pues no se mencionaba tanto el tema de Dios o Jesús o la Virgen María en mi casa y pues dejé ir un poco esto del catolicismo, de los rosarios. Yo no tengo como una conexión tan fuerte. Me parece bonito las personas que sí lo tienen, pero particularmente yo de manera personal no lo comparto. Y pero aún así, como que la idea de este tipo de religión, de que tú eres bueno y vas al cielo y eres malo, vas al infierno, pues continué creyéndolo de cierta manera, como bueno, sería bonito tener como esa percepción de la vida más allá de la muerte, supongo. Eso genera mucha seguridad. Pero pues al llegar al bachillerato, llegó esa etapa en la que uno empieza a ver el mundo con otros ojos y a cuestionar todo lo que uno ha aprendido hasta ese momento, a leer más, a escuchar lo que dicen los amigos, a preguntarte si lo que aprendiste de pequeño es realmente lo que tú crees o es realmente algo con lo que a ti te gustaría estar de acuerdo y creer y perseguir en el resto de tu vida. Y fue ahí cuando yo me di cuenta que yo no era católica. Esto no es algo nuevo, porque pues mi familia inmediata, mi núcleo familiar no es católico, pero cuando yo me empecé realmente a cuestionar, ahí empezó el verdadero problema. Si yo no era católica, entonces ¿yo qué era? Y aparte, si lo bonito para mí personalmente, lo que me resultaba a mí bonito era la vida después de la muerte, y yo no era católica, entonces ¿qué pasa después de la muerte? Y eso fue el inicio de una de las crisis existenciales más duras que yo he tenido. Me aterraba pensar que después de la vida no hubiera nada, porque esa es como la manera lógica en la que los ateos, o al menos agnósticos también quizás piensan al respecto. O sea, decir como no, o sea, la manera racional de ver las cosas es que tú estás vivo en este momento y que va a llegar un momento en el que tú no vas a estar vivo y ya, se acaba el mundo, punto.
Si tú quieres creer otra cosa, simplemente es una manera para tú estar tranquilo durante la vida y ya. Pero ninguna de las religiones son reales, ninguna de las religiones son válidas y nosotros simplemente existimos mientras existimos y una vez paremos de existir se acaba el cuerpo y cuando se acaba el cuerpo se acaba la conciencia y si se acaba la conciencia entonces vas a estar en nada y ni siquiera vas a lograr darte cuenta que tú no estás existiendo. Así como cuando tú intentas recordar cómo era la vida antes de que tú nacieras y no te acuerdas y han pasado miles de millones de años y tú nada, así. Horrible para mí personalmente. Esa manera de ver el universo no me genera para nada de tranquilidad ni de satisfacción. No resueno en lo más mínimo o absoluto con esa manera de ver el universo porque no, o sea, el hecho de pensar que lo único que me esperaba era el vacío absoluto, eso no es reconfortante. O sea, no, para nada, cero. Y que nada de lo que hagas importa Jesucristo. No, imagínate tú tener 14 o 15 años y sentir que todo lo que dabas por hecho se derrumba. Yo pensaba, ¿cómo así que voy a dejar de existir? ¿Cómo así que nunca más voy a ver a mi mamá? Que nunca más voy a ver a mi familia o a mis amigos. La idea de la nada absoluta me parecía, e incluso hasta hoy en día, me sigue pareciendo insoportable. Eso es terrible. El hecho de decir como, ¿qué tal que Dios no quiera, no sé, alguien que yo ame mucho tenga un accidente y desafortunadamente fallezca? Eso es todo. Eso es todo. Hasta ahí llegó la persona y hasta ahí llegó la conexión que yo tenía con la persona. No me gusta pensar eso. Y el hecho de yo procesar esa información, de yo decir, no hay nada después, porque claro, o sea, es que yo pasé como de la idea tradicional católico-cristiana, creo que es católica, no sé necesariamente, de que pues hay un cielo y tú te vas al cielo y pasar de eso a no hay absolutamente nada, porque claro, yo soy una persona sumamente lógica, yo soy una persona que desde siempre ha creído como en la ciencia, en los datos, en los números. Y entonces ahora me llegan y me muestran que no hay absolutamente nada. Pasar de algo bonito a la nada, no. Tenaz. Y yo lloraba en clase. Yo me acuerdo, yo estaba como en clase de francés o en clase de matemáticas y, o sea, la magnitud de ese pensamiento me sacaba lágrimas. Yo decir, claro, pues me toca aprovechar a mi mamá todo lo que yo pueda, y a mi papá y a mi hermana y a mis amigos, todo lo que yo pueda, pues particularmente obviamente a mis papás porque pues me llevan muchos años. No, o sea, aprovecharlos, pero qué susto, no, terrible, muy duro. Y estar en medio de una materia cualquiera y que te invada el pensamiento de un día todo esto va a desaparecer, y yo también voy a desaparecer y todos vamos a desaparecer y nada importa, pues no, o sea, es realmente algo muy muy fuerte. Y mis amigos no entendían, y no entiendo hasta hoy en día si no entendían porque no habían procesado como tal la idea de la muerte como algo permanente y como algo en el que paramos de existir para el resto de la eternidad, y que no importa el amor que tú sientas en este momento, simplemente la naturaleza no tiene empatía y la naturaleza no tiene compasión, y que por fortuna, por alguna razón, tú estás acá en este momento y que nos conocemos y que nos queremos, pero va a llegar un momento que eso ya no va a ser así, y a pesar de todo, a pesar de que tú lo quieras, a pesar de que tú lo anheles, todo va a parar de existir, y los sentimientos también paran de existir, y es como si ninguno de nosotros hubiera pisado esta tierra en ningún día de la historia. O sea, somos completamente irrelevantes para la naturaleza. Sí, no entiendo si ellos no comprendían porque no habían como entendido como la gravedad del asunto y como la permanencia, no lo sé. O simplemente porque no les importaba, o simplemente porque quizás ya habían pasado por esa crisis, no tengo ni idea. Los profesores, por otro lado, pensaban que era un drama adolescente, que era como, ay no, otra nena que se pone a llorar, qué fastidio, quién sabe qué le estará pasando a ella, Dios sabrá. Pero yo lo vivía como un abismo real y duré varios meses sintiéndome así, sintiendo como
por Dios, qué triste. Y no era simplemente el pensamiento, sino era también la sensación que venía con ese sentimiento de pesadez profunda en el pecho, y pesadez y como un vacío también en el pecho. Y de ahí surgió la primera gran pregunta que todavía me acompaña, y es: ¿realmente qué pasa después de la muerte? Realmente siguiendo y refugiándome en la ciencia, ¿qué pasa? Como yo soy lógica, como ya les había contado, pues yo busqué respuestas en lo único que a mí me podía dar seguridad, en la ciencia. ¿Cuáles son las explicaciones racionales de lo que puede llegar a pasar cuando uno fallece? Y recordé una de las primeras leyes que a uno le enseñan en física. ¿Cuál es esa? La energía no se crea, la energía no se destruye, solamente se transforma. Y esa idea, yo dije, miércoles, o sea, esto podría aplicarse realmente a lo que es lo que pasa después de la muerte. Esa idea me cambió. Si todo el universo es energía, y nosotros también lo somos, porque es que, a ver, nosotros producimos calor, nosotros tenemos electricidad en las neuronas, tenemos impulsos que recorren todo el cuerpo, nada de eso puede simplemente desaparecer. El calor que irradiamos al morir, pues, ¿qué pasa? Se disipa en el aire. Las moléculas de nuestro cuerpo se reintegran en la tierra, se reintegran en el agua. Los átomos que hoy forman mi piel y mis huesos, pues ya existían miles de millones de años atrás, probablemente en una estrella, quién sabe. Y cuando muera, seguirán acá, pero pues seguirán transformados en otra cosa. Todo eso ya lo sabemos. Pero entonces, ¿por qué la conciencia también tendría que existir, parar de existir o extinguirse? Quizás no se conserve igual, quizás no sea de la misma manera, pero ¿y si se transforma de un modo que todavía no comprendemos con nuestro pequeño cerebro humano? Y esa fue mi primera salida lógica, pues nosotros no tenemos desaparición absoluta, somos redistribución de energía. Y esa certeza me dio al menos un poco de paz. No hablaba ya de cielo ni de infierno, sino de algo más grande, el universo. Y el universo se convirtió en lo que hoy en día yo considero mi deidad. Y encontré calma en filosofías como el budismo, que te invitan a soltar, a no perseguir más de lo necesario, a vivir con menos miedo. La idea del universo, la idea de que simplemente, no lo sé, o sea, esto yo no es que esté confirmado, pero la idea de que nosotros hagamos parte como de una red colectiva de conciencia me llama mucho la atención y me parece hermoso, porque para mí tiene sentido, y para mí tiene sentido como científicamente hablando. Es posible que para ti no, y eso está completamente bien, que si tú quieres creer en que no hay absolutamente nada después de la vida, pues cree eso. Si eso es lo que a ti te hace feliz, pues está completamente bien. Si tú crees que hay un cielo y hay un infierno, también está completamente bien. De hecho, muy bonito pensar en eso. No lo sé, yo no soy nadie para decirle a nadie qué creer o qué no, pero pues particularmente el universo es lo que a mí le dio sentido a mi vida, es lo que a mí me hizo estar tranquila. ¿Cómo es posible que muchísimas personas estén teniendo como experiencias cercanas a la muerte y tengan, valga la redundancia, experiencias tan parecidas las unas a las otras? O sea, no es por nada que nosotros vemos como una luz, no es por nada que nosotros nos vemos como por fuera del cuerpo, y como si nuestra alma saliera y se mire hacia arriba. Personas que están como clínicamente muertas, que están escuchando todo lo que pasa en la habitación, que no tendría sentido que supieran qué está pasando, porque el cerebro ni siquiera tiene la capacidad en ese momento de procesar información, o de escuchar al menos, y cuando por, no sé, un milagro regresan a la vida, se acuerdan qué es lo que estaba sucediendo en ese momento, y aparte estaban viéndolo a pesar de tener los ojos cerrados, y entendían que era lo que estaba sucediendo. Eso es lo que pasa muchas veces. No solo eso, sino, por ejemplo, la cantidad de niños que cuando nacen y aprenden a hablar, lo que sea, reportan haber tenido una vida antes, haber tenido otra familia, haber tenido
no sé, caballos o haber tenido una vida por allá en Japón, quién sabe, pero hay muchos niños que les pasa y que se acuerdan que tenían esposas y que se acuerdan que tenían hijos y que se acuerdan un montón de cosas que un niño no debería saber nada al respecto. Y cuando los papás van e investigan al respecto para encontrar si había una persona que tuviera esas características, pues sí hay una persona que tiene esas características y el niño es como, ese era yo, así súper casualmente. Eso no es que le pase a un niño, eso no es que le pase a 2 niños, eso no es que le pase a 3, le ha pasado a muchísimos. Entonces, eso no es que el niño simplemente se invente las vainas. Si le pasa a tantos niños, es por algo. Si hay tantas personas con experiencias como near death experiences, experiencias cercanas a la muerte, que reportan cosas similares, no necesariamente me refiero a cuando el cerebro, por ejemplo, no sé, para de vivir, entonces ve una luz y ya baila, punto, porque pues es posible que eso sí sean como reacciones que el cerebro interpreta y ya, sino que me estoy refiriendo es a cosas que una persona debería no saber. O sea, que de verdad hay como 1% de probabilidad de que esa persona sepa ciertas cosas que al regresar a la vida saben. O lo que les cuento de estos niños que recuerdan sus vidas pasadas. Like, ¿cómo se supone que saben eso? O sea, son niños como de 3 años, a duras penas hablan. O gente que dice como, sí, no, si te acuerdas cuando tú tenías un hermano menor que se murió cuando tú tenías 5 años, pues yo soy ese hermano menor. O sea, ¿cómo saben esas cosas los niños? Y si no me crees, miremos entonces este artículo de Psychology Today que habla sobre evaluar la evidencia de la reencarnación. Entonces, ¿es posible que algunas personas fallecidas puedan renacer de alguna forma en un cuerpo diferente? Hay muchos casos de niños pequeños que reportan detalles muy específicos de una aparente vida pasada y pues después son verificados, los que les estaba diciendo. Entonces me vas a decir, no, esto es un fraude, no, esto es imaginación porque los niños son súper creativos, o que los papás simplemente se lo están inventando y ya conocían la vida de la gente. O sea, no. Un caso impactante, por ejemplo, de que un niño recuerde la vida pasada es Ryan Hammonds, que hizo 55, no una, no 2, no 3, 55 declaraciones precisas de una vida pasada, y estas 55 declaraciones fueron verificadas. ¿Cómo así? Esto no tiene para nada sentido. ¿Cómo es que esas cosas pasan? El psiquiatra Dr. Ian Stevenson de la Facultad de Medicina de la Universidad de Virginia pasó gran parte de su carrera recopilando y examinando casos así. Entonces, él dijo que en general esto suele ocurrir entre los 2 y los 4 años de edad, con una edad media de 35 meses, donde los niños empiezan a hablar de la vida que tuvieron anteriormente. Entonces, a menudo hablan como de los eventos que hicieron que ellos fallecieran, o a veces siguen usando, por ejemplo, el tiempo presente como si su vida anterior continuara. Y en algunos casos, este psiquiatra logró identificar a la persona que el niño afirmaba ser y verificar la información hablando con los familiares fallecidos. Bueno, este hombre murió, Stevenson se murió, pero otros investigadores han seguido su ejemplo y hasta ahora pues han sido estudiados, pues hasta ahora hace como 2 años, ¿no? O sea, quién sabe, 2025, pero hasta el 2023 habían sido estudiados 2.500 informes de los recuerdos de las vidas pasadas de los niños. Y las investigaciones aún siguen demostrando que normalmente las vidas anteriores reportadas de los niños terminan de forma prematura o antinatural, normalmente con violencia o que una persona terminó con su propia vida, y casi 3/4 partes de los casos la vida anterior murió relativamente joven. 1/4 parte pues antes de los 15 años. Y en promedio pues las personalidades anteriores, o bueno, las vidas pasadas, murieron 4 años y medio antes del nacimiento de los niños con los que estaban asociados. Entonces, les cuento sobre lo que les dije que les iba a contar. El caso de Ryan Hammonds. Cuando él tenía 4 años le dijo a su mamá, yo creo que yo era otra persona. Y cada vez que el niño veía un letrero de Hollywood en televisión, el niño se emocionaba y era como, esta es mi casa y yo quiero regresar allá. Él le había contado a su mamá que él había sido agente en Hollywood y que la agencia
había cambiado los nombres de las personas. Habló de bailar en Broadway, habló de vivir en una casa con una piscina enorme, y a veces cuando habían canciones que salían en la radio, se ponía de pie y empezaba a bailar claqué. Habló de ir a fiestas de lujo con un vaquero que tenía un caballo que hacía trucos y que también hacía comerciales de cigarrillos. Y en la escuela, en el colegio, cuando se le pedía que dibujara dibujos de su casa, siempre dibujaba a 4 personas. Se dibujaba él mismo, dibujaba a sus papás y dibujaba como al viejo Joe, al Ryan de la vida pasada. ¿Cómo es posible que un niño de 4 años sepa que es un agente de Hollywood? ¿Cómo es posible que el niño sepa que es bailar claqué o, no sé, comerciales de cigarrillos? Como, no sé, eso no es algo que un niño de 4 años sepa normalmente. Entonces la mamá empezó a escribir todo lo que el niño le decía a su vida pasada. Pidió prestados libros sobre Hollywood de la biblioteca cerca a su casa, con la esperanza de que ayudaran al niño a procesar sus recuerdos, y en un libro encontraron un fotograma de una película muy vieja llamada Noche tras Noche, y el niño se animó y gritó: ¡Mamá! ¡Ese es George! Hicimos una película juntos. Y luego señaló al man al lado de la foto y dijo: y ese soy yo. Y pues el niño siempre había dicho que no sabía el nombre como de su vida pasada, y al principio la mamá no logró identificar al hombre que señaló. Sin embargo, descubrió que el otro hombre que aparecía en la foto era un actor llamado George Raft. Cuando el niño tenía 5 años, su mamá se puso en contacto con Jim Tucker, quien accedió a investigar sus afirmaciones. Un archivero de películas identificó al hombre que Ryan dijo que era él como Marty Martin, un bailarín, actor y agente que se murió en el 64. Y cuando Tucker visitó al niño y a sus papás, al niño se le pidió que eligiera fotos de personas y lugares relacionados con Marty Martin, lo que hizo con éxito. La mayoría de las declaraciones de Ryan sobre su vida pasada habían sido grabadas por su mamá antes de que Tucker se involucrara y antes de que Marty Martin fuera identificado, y algunas de las declaraciones pues ya habían sido verificadas por su madre. Por ejemplo, había dicho que el amigo vaquero del que hablaba era un hombre llamado Wild Billy Elliot, y con la ayuda de Tucker se verificaron otras declaraciones de fuentes como registros públicos en archivos nacionales, en periódicos, en documentos de viajes, informes de censos. Entonces pues sí, Martin era una figura oscura, no había como nada sobre este man en internet, al menos en ese momento. Entonces ellos dijeron: no, pues nada, contactemos a la hija. Y ella verificó otras de sus declaraciones. Entonces, como les dije, se verificaron 55 de las declaraciones que hizo el niño sobre su vida anterior. Por ejemplo, se confirmó que Martin fue una vez bailarín de claqué, que dirigía una agencia de talentos que cambiaba los nombres de las personas, que él tenía varias esposas, que su restaurante favorito estaba en Chinatown, que pasaba mucho tiempo en París, que tenía una gran colección de gafas de sol, que le compró un perro a su hija cuando tenía 6 años. Entonces, hoy en día, pues Ryan es un adolescente, él ya no tiene recuerdos de su vida pasada, pero a veces tiene como comportamientos de su vida pasada, como que le gusta ver películas antiguas o lo que sea. No sé, esto a mí no me suena particularmente como que sea que es un niño con una imaginación enorme, porque sí hay una emoción muy grande relacionada con esto. Niños que dicen: esta es mi vida pasada, y se ponen a llorar porque de verdad extrañan mucho a su familia, o extrañan mucho su vida, o se emocionan cuando ven algo que los recuerda a su vida pasada. Esto no necesariamente es imaginación, más cuando hay, en este caso, 55 testimonios verificados, o bueno, datos verificados de este niño. O sea, hay cientos de casos más allá de este donde sí se han verificado también los detalles de los recuentos de los niños. Esto no sería el caso si solamente estuvieran inventando historias al azar de una vida anterior. No tiene sentido. Tampoco es que, ay no, sean los niños escuchando a sus papás hablando de ciertas personas. No, porque los papás muchas veces ni siquiera conocen a estas personas y tienen que empezar a investigar al respecto para lograr descubrir qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando. Entonces, muchas veces esto se descubre pues utilizando internet, utilizando censos, como yo les dije. Entonces, nada, esto no es que yo tenga la respuesta, no tengo ni idea qué pasa ahí, pero que eso significa algo, para mí eso significa algo.
no sé si sea reencarnación, no sé, no tengo ni idea. Pero para mí eso solamente señala que no paramos de existir. Y sí, a mí la ciencia me ha dado mucha tranquilidad. Pero pronto entendí algo, y es que la lógica tiene un límite. Nosotros vivimos la vida desde una perspectiva muy reducida y percibimos con los sentidos humanos. Percibimos con la vista, con el oído, con el tacto, el olfato, el gusto. Pero por ejemplo, creo que son los camarones que ven como muchísimos más colores de los que nosotros como seres humanos vemos. Pero pues si nosotros fuéramos sin mirar como la ciencia y a los camarones, a que nos preguntaran como, ay, existen más colores, seguramente sin conocimiento de ciencia uno diría, no existen más colores porque yo simplemente veo los colores que tú ves y punto. No sé, el universo no se reduce a eso. Puede que existan dimensiones que nosotros no alcanzamos a percibir, y ahí es donde empiezan las experiencias que no se explican. No estoy diciendo que existan como demonios o que existan fantasmas como los que se muestran en las películas, pero sí he visto y sí he escuchado demasiadas historias y he vivido algunas que me hacen pensar que sí hay algo más. Si hay algo más que nosotros simplemente por ser seres humanos no logramos comprender. Por ejemplo, empiezo con la mía. Algunos de ustedes seguramente ya la conocerán, pero si no, seguramente van a quedar como, ¡ah! ¿Qué está sucediendo acá? Esto no es verdad, pero les juro que es verdad. Se los juro, se los juro que es verdad porque me sucedió. Una noche yo estaba durmiendo. Bueno, en realidad no era noche, era como pues en la mañana. Yo tenía que trabajar desde casa. A veces mi hermana entra a mi habitación como a coger aretes o cosas así. Y escuché claramente cómo mi hermana se fue de mi casa. Y es que yo soy como muy despistada, entonces se me pierden las llaves de la casa y estoy usando las suyas, entonces no tiene con qué echarle candado a la puerta cuando ella se va, porque es la última persona en irse de mi casa por las mañanas. Y pues yo no tenía que levantarme temprano ese día porque pues tenía que trabajar desde casa. Y me escribió ella un mensaje diciendo, échale candado a la puerta. Yo dije, bueno, le voy a echar candado más tarde, alcanzo a dormir un poco más, whatever. Entonces me quedo dormida, mi gata está al lado mío, y aparte de mi gata no había nadie más en mi casa. Nadie más, ni un alma, ni una mosca, no había nadie más. Cuando de pronto siento, fundida, me quedé profunda, cuando de pronto siento que me agarran la pierna, que estaba como por fuera de las cobijas porque tenía calor, me agarran la pierna y me la sacuden con una fuerza tan terrible que pues claro, me desperté yo de golpe, me desperté asustada, y no es que yo haya como revisado inmediatamente, no, literalmente yo como dije, mi primer como pensamiento fue decir, no, mi hermana regresó y me está jodiendo la vida, a ver que yo me asuste o lo que sea. Cuando después dije como no, imposible porque mi hermana ya se fue y ella no regresa nunca cuando ya se va, eso no pasa, hay un 0% de probabilidad que eso pase. Y después dije, miércoles, no es mi hermana. Si no es mi hermana, entonces, ¿quién es? Y después me acordé que la puerta estaba abierta. Y yo dije, ojalá no sea una persona que se haya metido a mi casa y a mi cuarto. Qué susto. Yo dije, espero que cuando yo me voltee no haya nadie ahí. Y literalmente me iba volteando como lentamente así. Y ahora los ojos y pum, no hay nadie. Nadie, nada, no hay absolutamente nada. Mi gata al lado mío, todo, nada, quieto. No es que haya sido un sueño porque me despertó de golpe, me despertó súper asustada. Nada. Entonces, no sé, en mi mente en ese momento yo dije, ojalá no, pero prefiero que sea un fantasma o un ente supernatural. Prefiero que sea eso a que sea una persona. Qué susto que un man se entre a mi casa. No, qué miedo. Entonces sí, eso me pasó. No había nadie. No, sí, lo cierto es que yo sentí eso tan real que no lo voy a olvidar nunca, y es el tipo de cosas que a ti te deja pensando como qué explicación lógica puede tener, porque no tengo ni idea, no tengo ni la menor idea.
No es que me asuste realmente esta experiencia como paranormal, no me genera nada como de sentimiento negativo de que me voy a mudar. No, pues nada raro que haya pasado, pero pues esas cosas pasan y es algo extraño, honestamente. Sí, no tengo ningún tipo de explicación lógica para lo que eso pueda llegar a significar. Lo cierto es que yo estoy aprendiendo a leer el tarot y yo no creo, o sea, realmente no creo que eso abra portales. Yo no creo, nada, eso no abre nada de eso. Eso no es un portal al más allá o que te conecta con las almas. No, nada de eso. O sea, eso simplemente es... de hecho, la historia del tarot empezó como literalmente un juego de cartas. Creo que en la época medieval era un juego de cartas como cualquier otro. Y después los marqueteros de la época, para venderlo mejor, decidieron como atribuirle esto de que, oh sí, cuenta el futuro. Si no estoy mal, la historia es así, pero pues no es que haya empezado con que llegó el demonio a la tierra y sacó las cartas del tarot del culo. O sea, no, así no pasó. Simplemente es la manera en la que nosotros lo recordamos. Si tiene un sentido como de arquetipos y pues que son historias universales que pues le pueden aplicar a cualquiera, como lo es también la astrología, como también lo es... sí, ¿cómo se llama esto? Se me olvidó el nombre de cuando tú tienes como horóscopo. El horóscopo también es así. El horóscopo también es así. Entonces, pues, el tarot también es así. Nada más, a mí me gusta como herramienta de reflexión. Es bonito usarlo así. Pero entonces mi papá no está de acuerdo. Él le da mucho miedo a él ese tipo de cosas. Me dijo, ¿tú sabes eso qué significa? Que te hayan jalado las patas por la noche. Es porque estás aprendiendo a usar el tarot. Y yo, quién sabe. Igual he seguido leyendo el tarot con toda tranquilidad y en lo normal, y no me ha vuelto a pasar nada paranormal. Entonces, pues no lo sé. Cuando yo estaba en, no sé, primaria o estaba un poco más pequeña, una amiga a mí me contó algo que no he olvidado hasta el día de hoy. Y es que pues, ella vivía con sus papás y sus hermanos, ¿cierto? Y su abuela en otra casa, lejos de donde estaba su familia. Y su abuela se le apareció al hermano, así de noche. Se le apareció y el hermano pues lo vio entrar, vio a su abuela entrar a su cuarto. La abuela se acercó, le habló, se despidió y minutos después la mamá recibió una llamada confirmando, diciendo que la abuela se había muerto. Pero sí, la abuela se despidió en su casa, pero la abuela se murió en su casa. ¿Quién sabe? No sé, o sea, coincidencia, no sé. Un sueño, no sé. Un último adiós desde otra dimensión, no tengo ni idea, no sé. Y esto pues no son solamente historias individuales, hay fenómenos colectivos que desconciertan, como personas que aseguran sentir la presencia de un familiar recién fallecido, lo que acabo de contar, gente que escucha pasos, voces, puertas que se cierran, sueños vívidos que parecen encuentros. Y aunque siempre podemos encontrar una explicación lógica, o bueno, lo más cercano a una explicación lógica, porque no siempre se puede encontrar, como por ejemplo, no sé, la sugestión, o que estabas estresado, o que estabas dormido, la mente, aún queda esa sensación de que no todo se puede encajar en una teoría. No sé, la tabla Ouija a mí, por ejemplo, me genera respeto. A mí me da miedo esa vaina, yo no la voy a usar nunca. Yo sé que tiene una explicación científica del efecto ideomotor, que son esos movimientos inconscientes de los músculos que hacen que la cosita esa, la planchette, se mueva sola. Sí, pues, se mueve sola, pues basado en tu inconsciente. Esa vaina te dice lo que tú quieres escuchar, bla, bla, bla. Pero aunque lo sé, yo aún no jugaría, porque hay algo en el acto de invocar lo desconocido que a mí me parece peligroso, aunque sea psicológico. Sí, aunque sea que no existan los fantasmas, aunque sea que no existan los demonios, el infierno, lo que sea, pues uno se puede enloquecer con esas cosas, y ahí está lo interesante. Incluso cuando nosotros tenemos una explicación, pues permanece el misterio, y eso es, supongo que lo no voy a decir maravilloso, sino lo raro del asunto. Sí, el misterio permanece, no lo sé. Entonces, bueno, ¿en qué queda todo esto? Yo lo veo así.
Yo lo veo como que la ciencia a mí me da una base. Yo sé que nada se destruye, yo sé que nada se crea, yo sé que seguimos existiendo como materia y energía, pero también sé que hay experiencias que no encajan y ahí es donde entra lo paranormal. Y quizás eso que llamamos paranormal solo es ciencia que aún no entendemos, o quizás algún día podamos explicar estos jalones de piernas, estas apariciones, estos sueños tan reales, o quizás no, quizás siempre quedemos con la duda. Y en esa duda yo encuentro una especie de paz, saber que no lo sé todo me hace más humilde y me abre la posibilidad de que quizás haya algo más grande. Entonces, al final, ¿qué pasa después de la muerte? La verdad es que nadie lo sabe. Pero lo que sí sabemos es que la vida se vive distinto cuando aceptamos que no tenemos todas las respuestas. Y que a mí me da tranquilidad pensar que somos parte de un universo que nunca se destruye y al mismo tiempo reconocer que hay misterios que me superan. Quizás la vida después de la muerte no sea un lugar sino una continuidad. En la energía que dejamos, en los recuerdos que otros guardan, en las historias que siguen vivas, quizás, no lo sé. Y quizás también está en esas experiencias que no podemos explicar, que nos recuerdan que la realidad es mucho más amplia de la que vemos. Bueno, muchas gracias por escuchar este episodio y me encantaría que me compartieras tus experiencias. Cuéntame si has vivido algo que no puedes explicar. Al final, pues contar estas historias también nos conecta y nos recuerda que no estamos solos en nuestra curiosidad ni en nuestros miedos. Y quién sabe, tal vez en esta red de historias ya estamos tocando un pedacito de lo que hay más allá de la muerte. Nuevos episodios cada vez que tenga algo nuevo que decir.